¿Qué tal con todas y todos? Eh, Antes de empezar, como hemos estado haciendo con las demás entrevistas, vamos a tomarnos un minuto de silencio en relación a la crisis política que está pasando el país de Perú. Así que un minuto de silencio, por favor. Muy bien. Entonces les agradecemos este minuto de silencio y vamos a pasar entonces a la presentación. Mi nombre es Flavio Guerrero, embajador contextual de terapiascontextuales.com y tengo el honor, el placer de poder entrevistar a Carolina Marsolier, ¿no? Quien es licenciada en psicología, ella es especialista en psicología clínica, terapeuta y bueno, es también docente en terapiascontextuales.com, tenemos ese privilegio. Bienvenida, Carolina. Bueno, muchas gracias, Flavio. Muchas gracias a ustedes por esta hermosa propuesta, este tan interesante evento y bueno, también por la invitación, la muy cordial invitación. Gracias a ti y también a todo el público. Es un gusto, en verdad, esto. Entonces, para poder comentar, ¿no? Lo que vamos a hablar el día de hoy es un poco acerca de lo que viene a ser la ansiedad y algunos aspectos relacionados, ¿no? Tú eres muy especialista en estos temas, entonces nos vas a aclarar muchas dudas al respecto. De repente, para poder empezar un poco en este tema, lo que primero pediríamos sería, ¿cómo podrías definir la ansiedad? Bien, la ansiedad es una emoción, ¿sí? Dentro del abanico de emociones que tenemos los seres humanos, que ha tenido un papel fundamental para resolver problemas en las distintas etapas evolutivas, ¿no? Eh, Cada una de las emociones genera un desequilibrio neurobiológico ante determinados inputs y genera una predisposición para poder resolver ese problema de alguna determinada manera, ¿sí? Eh, a través de lo que se llama el impulso de acción. Cada emoción tiene su impulso de acción. Entonces, el impulso de acción de la ansiedad tiene que ver con prepararnos fisiológicamente para poder dedicar energía a resolver un posible peligro, una posible amenaza futura, ¿sí? En este abanico de la ansiedad tenemos otras emociones que utilizan unos circuitos bastante similares, como es el pánico, ¿sí? En donde la activación neurofisiológica, la activación de la función simpática de nuestro sistema nervioso autónomo es muchísimo más repentina, muchísimo más automática y mucho más intensa. La ansiedad no es tan intensa como el pánico, pero puede mantenerse por tiempos más prolongados que en el pánico. Entonces, las personas respondemos con ansiedad a aquello que consideramos un peligro. Sin embargo, todas las emociones tienen
falsos positivos o falsos negativos. Nuestros cerebros no son una bola de cristal que nos va a permitir medir objetivamente todo aquello y hacer un análisis adecuado de cada uno de los peligros. Entonces, muchísimas veces se puede activar esta emoción ante ausencia de peligro, ya sea por algunos circuitos condicionados o a través de una mala interpretación de las situaciones. Por ejemplo, con el pánico, que es esta emoción pegadita a la ansiedad. En un pariente cercano nuestro, mucho más primitivo, que va caminando por la selva y ve que hay un objeto alargado con forma de serpiente venenosa y se da cuenta de este objeto a 1 metro de por ahí pisarlo cuando está andando en su camino, la respuesta de pánico va a hacer que esta persona dé un paso atrás, ¿sí? No importa si esto era efectivamente o no una serpiente, sino que se activa la posibilidad de peligro y entonces se genera todo este desequilibrio para poder librarse de ese posible peligro, ¿no? Luego puede ser que sea una serpiente venenosa o que sea un palo. Si esto efectivamente era un palo, estamos hablando de un falso positivo. Se activó nuestra emoción en ausencia de la información para la cual esta emoción resolvería el problema, ¿sí? Asimismo, también hay falsos negativos, es decir, cuando no se activa una emoción que sería necesaria para resolver un problema. Por ahí, personas que no se enojan fácilmente o que muy difícilmente se enojan, cuando son agredidos, puede aparecer tal vez culpa o incomodidad en vez de enojo, que el enojo permitiría confrontar o facilitaría la conducta de confrontar para poder defenderse uno de ese ataque. En la ansiedad también suele haber muchas veces falsos negativos. Por ejemplo, cuando vemos que se acerca o se aproxima un examen en una persona que está estudiando una carrera y la persona dice, no pasa nada. Total, que esto ya lo sé, no voy a estudiar, no me preocupa. Y el día de mañana, cuando llega el examen, era más difícil de lo que se estimaba, pero como no se activó esta emoción, la persona no se preparó, ¿sí? De todos modos, los seres humanos somos capaces de despegarnos de las respuestas que las emociones nos empujan a hacer. Podemos estar súper enojados sin golpear a nadie, sin tirar un objeto, sin gritar o insultar. Podemos simplemente esperar un poco más para volver a recuperar la homeostasis y volver a estar en un estado de tranquilidad. Lo mismo que con el miedo. Puedo atravesar una situación que me da miedo y en donde todo mi ser me pide que huya, puedo quedarme en el lugar sin huir y atravesar esa situación a pesar de la emoción. No necesitamos responder al impulso de acción. Genial, una propuesta muy, muy interesante. Seguramente va a aportar mucho porque en relación al tema de la ansiedad, evidentemente hay muchos mitos, hay mucho desconocimiento, mucha desinformación, incluso por parte de colegas también. Es algo que, con lo que se lidia constantemente. Entonces, un punto que sería interesante comentar sería el tema de a qué se refiere cuando se habla de trastornos de ansiedad. ¿Cómo podríamos definir los trastornos de ansiedad? Bien. Hay una propuesta de no llamarle trastornos, sino por ahí problemas psicológicos o cuadros psicológicos, porque como bien menciono en la definición, la ansiedad es una emoción natural, es una emoción normal y es una emoción inofensiva, ¿sí? Nuestro cuerpo está preparado para tolerar ciertos niveles de activación de la ansiedad o del pánico sin generar ningún problema. El problema a veces es cuando
se mantiene la ansiedad a largo plazo. Entonces, cuando no podemos hablar de trastornos, estamos hablando de una respuesta normal y natural del organismo. Entonces, convendría mucho más llamarlos cuadros psicológicos, problemas psicológicos, o en todo caso cuadros psicopatológicos. Pero para responder bien la pregunta, hay un problema de ansiedad cuando la misma se activa de manera desproporcionada a los peligros continuamente, constantemente, o cuando uno toma esta respuesta natural del organismo como problemática y empieza a haber miedo a sentir esta respuesta, ¿sí? Entonces, puede haber distintos problemas de la ansiedad. Muchas veces también la ansiedad sirve de obstáculo para poder alcanzar ciertas metas, ciertos logros o ciertas cosas que queremos en nuestra vida. Y entonces, bueno, también estar evitando lo que queremos para no sentir ansiedad o confrontándonos, pero sintiéndonos mal de todos modos, es problemático. En pánico, por ejemplo, tenemos, que es un cuadro de ansiedad, tenemos miedo a nuestra propia respuesta fisiológica, ¿sí? Esta respuesta natural que nos ha servido para salvarnos la vida durante miles de años, le tenemos miedo, porque tenemos miedo de que se active la frecuencia cardíaca, tenemos miedo a la sudoración, al mareo, a la sensación de inestabilidad, a la visión borrosa, ¿no? Y hacemos una interpretación catastrófica de esa sensación normal, ¿sí? Ahí es un problema, está habiendo miedo a tener una sensación normal. Es decir, algo normal nos está disparando temor y eso va a generar un obstáculo. En otros casos, como son las fobias, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de miedo desproporcionado. Miedo desproporcionado a cosas que pueden llegar a ser peligrosas o directamente miedo a cosas que no son peligrosas. Por ejemplo, una fobia a los gatos, ¿sí? Una persona que no puede estar ni a 2 cuadras de cercanía con un gato porque empieza a sentirse mal. Bueno, es verdad que hay gatos que pueden ser un poco bruscos y que uno puede llegar a tener algunos arañazos de algún gato por tocarlo y que sea muy arisco, pero no es habitual que haya problemas serios con esto. Entonces, el peligro que se está corriendo es muchísimo menor que la respuesta de ansiedad ante esto. Y entonces ahí tenemos un ejemplo de miedo desproporcionado, cuando puede haber algún pequeño riesgo, pero no es proporcional la respuesta. Y en el caso de la ansiedad generalizada tenemos una situación de un procesamiento de la información sesgado y repetidamente sesgado, que hace que uno empiece a temerle a casi cualquier cosa, que empiece uno a no tolerar situaciones normales en la vida de incertidumbre y a buscar certezas en todo, ¿no? Entonces, uno no va adquiriendo la capacidad de tolerar la incertidumbre y va realizando conductas que cada vez lo llevan a que las preocupaciones sean muchísimo más frecuentes. Entonces, más o menos en esas situaciones podemos ver los distintos cuadros de ansiedad. Ante una emoción y una respuesta normal y natural del cuerpo, puede haber determinados condicionamientos que nos perjudiquen en la vida. Y ahí tenemos un cuadro de ansiedad. Y sí, respecto a eso, entendiendo que la ansiedad no es algo malo como se quiere ver, regularmente cuando hay esto de la ansiedad, se recomienda el tema, o sea, sin necesariamente hacer previamente un análisis funcional ni nada, se recomienda el tema de trabajar técnicas de relajación u otras cosas. ¿Qué opinión tienes en relación a ello, no? Y si nos pudieras comentar un poco acerca de esto de las técnicas. Bien, las técnicas de relajación pueden ser un recurso bien utilizado o muy mal utilizado, ¿sí?
el componente principal para los distintos cuadros de la ansiedad tiene que ver con la exposición, ¿sí? Eh, cuando, cuando sí hacemos un análisis funcional del problema que está teniendo la persona, nos damos cuenta de que hay una serie de estímulos condicionados que generan una respuesta condicionada de ansiedad o de pánico, ¿sí? Estos estímulos condicionados, cada vez que aparezcan, generarán ese malestar, ¿sí? Pero si yo planifico un tratamiento orientado a la exposición, voy a lograr convertir estos estímulos en estímulos neutros, en situaciones del ambiente o internas que no me generen una respuesta, para que yo pueda estar tranquilo. En ese sentido, la respiración suele ser una buena estrategia para poder regular una jerarquía, para poder ayudar a que la persona se exponga a niveles menores de ansiedad, ¿sí? Hasta que cada vez pueda exponerse a mayores niveles. Entonces, la respiración está siendo ahí una variable reguladora de la intensidad de los ejercicios. Por otro lado, muchas veces permite que una persona se exponga a una cosa pero no a otra. Por ejemplo, cuando trabajamos en pánico, dividimos los tipos de exposiciones. Hacemos las exposiciones interoceptivas, por un lado, a las propias sensaciones físicas, y las exposiciones al ambiente, ¿sí? En un primer momento suele ser mucho más fácil para el paciente poder exponerse al ambiente sin estas sensaciones fisiológicas que él todavía tiene condicionada a la respuesta del miedo. Entonces, en ese caso, las técnicas de respiración o de refocalización de la atención ayudan a que el paciente pueda exponerse a los ambientes sin experimentar la presencia del estímulo condicionado. Y por otro lado, mientras tanto, trabajar en perderle el miedo a las propias sensaciones físicas, así luego no está necesitando todo el tiempo hacer ejercicios de respiración. Entonces, tiene su función, puede hacer que un paciente tolere mucho más la exposición, los ejercicios de exposición, o también puede ser una técnica desmedida como para intentar aliviar un síntoma, pero que no permite nunca romper los condicionamientos, ¿no? Entonces, si yo le tengo fobia a los botones y cada vez que me cruzo con un botón hago unas técnicas de respiración y puede que pueda atravesar ese momento mucho más tranquilo, pero si yo no hago una planificación de exposición sistemática, no voy a hacer que este botón me deje de generar miedo. Sí, en verdad es interesante un poco lo que comentas porque en relación a esto de la exposición, suele haber casos en los que las personas tienen mucha dificultad para poder hacer, digamos, frente a esta ansiedad, ¿no? O en el tema de fobias principalmente, es muy, muy complicado, ¿no? De repente, si un poco dentro de la experiencia, podrías comentarnos acerca de algunos casos relacionados a esto en tema de fobias, ¿no? Y cómo lo has ido viendo. Bien, fobias, bueno, las que más se me ocurren tienen que ver con fobia social. ¿Está bien si puedo dar un ejemplo al respecto? Sí. Últimamente no recuerdo algún paciente con algún otro tipo de fobia, pero bueno, lo que se llama ansiedad social, lo que aparece allí es un temor, eh, un temor exacerbado a la evaluación negativa de la otra persona, ¿sí? De las demás personas. Entonces, los pacientes con ansiedad social o fobia social evitan muchísimo las interacciones con otras personas porque son una oportunidad para ser juzgados negativamente. Hay todo un procesamiento de la información que está por ahí distorsionado en donde la persona está preocupada porque el otro piense algo negativo de mí, ¿sí? Entonces estas personas están gastando recursos en cómo
supuestamente estarían siendo juzgados por el otro. Tienen una visión hipercrítica de lo que se espera de ellos, cuando en la mayoría de los casos no es así, y esta situación se vive como una amenaza. Entonces, en estos casos, sintéticamente lo que hacemos es una evaluación muy minuciosa que nos permita identificar los temas de temor. Es decir, hay personas que tienen miedo de que la otra persona los juzgue de tonto. Van a pensar que no soy inteligente, que soy un tonto. Pero si piensan que soy mala persona, eso ya no me importa tanto. Pueden pensar de mí que soy una mala persona, no me importa, porque no vayan a pensar que soy poco inteligente, que soy un tonto, ¿no? Y al revés también sucede. Hay personas que dicen, bueno, yo si piensan que soy un tonto, que soy poco inteligente, no me importa. A mí no me importa lo que la gente diga de mi inteligencia. Lo que me importa es que piensen y que vayan a pensar que soy mala persona. Eso me angustiaría un montón. Entonces, identificamos cuál es el tema de temor, qué es lo que les molestaría que los demás evalúen negativamente de ellos, ¿no? Puede ser la inteligencia, algún conocimiento específico, cuán buenas personas o malas personas sean, cuán raros o no raros sean, ¿sí? Y en cada persona aparece uno o más temas de temor, en cada persona con ansiedad social. Entonces se identifican los temas de temor y en base a eso, sabiendo cuáles son las evitaciones que realiza el paciente, se confecciona una jerarquía de exposición para que la persona vaya desensibilizándose a la posible evaluación negativa del otro en base a ese temor, ¿sí? Entonces, si alguien piensa, eh, si alguien cuando va a una reunión se queda en el último rincón, calladito, sin hablar con nadie, cuando sale a la calle usa siempre ropa o blanca o negra o gris para no llamar la atención, porque no quiero que piensen que soy raro, se hará una jerarquía en la cual esta persona se exponga a que los demás piensen que es raro, ¿sí? Entonces, al principio tendrá que exponerse a por ahí ser el centro de la atención o estar cerca de donde las personas están conversando, ¿sí? Animarse luego a ponerse alguna vestimenta un poco más llamativa y así vamos construyendo la jerarquía hasta que luego, bueno, tenga que salir con sombrero o confundirse cuando hace algún pedido en un mercado, ¿sí? Para exponerse a todas aquellas cosas que el paciente piensa que lo harán ver como raro frente a los demás. Entonces, este es, por ejemplo, un ejemplo de cómo se planificaría o cómo se haría una jerarquía de exposición en el caso de un cuadro de ansiedad social. ¿Mm? Bien. Y un poco respecto, estamos en un contexto en el que de repente las personas se la pasan en su casa, trabajan a distancia quizás. ¿Cómo el tema del confinamiento ha afectado en torno a esto de la ansiedad, ¿no? De repente, ¿qué situaciones se evidencian respecto a la ansiedad en la población? Bien, claramente la situación de la pandemia como las distintas cuarentenas que se han vivido en los lugares ha generado un efecto en las personas, ¿sí? En el caso de ansiedad social, siguiendo a lo que veníamos hablando, eh, las cuarentenas crearon una situación muchísimo más cómoda para los pacientes con ansiedad social, porque pueden estar recluidos en sus casas sin tener la necesidad de salir, de exponerse justo a aquello que temen. Entonces, en ese caso, diríamos que trae un alivio a corto plazo y un problema a mediano o largo plazo. ¿Sí? Los tratamientos también con todo esto se vuelven un poco más complicado porque ya no podemos planificar con un paciente, por ejemplo, que salga durante una hora por día a hablar con desconocidos. Se tienen que tener
muchos más cuidados a la hora de planificar las exposiciones. En el caso de la ansiedad generalizada, pasó que, bueno, justamente en la ansiedad generalizada eh, aparece un temor exacerbado a un montón de situaciones. Entonces, hubo muchísimas personas con mucho miedo, con muchísimas medidas de seguridad que los hicieron estar más tranquilos, como esto de hacer las compras por internet, cuando llegan los productos a la casa, lavarlos todos con lavandina, ¿sí? Estar lavando el piso con productos una y otra vez, estar cambiándose de calzados, ¿no? Todas las medidas que son de seguridad por una situación específica, muchos pacientes con ansiedad generalizada no estaban tan lejos de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, una paciente me decía cuando eran las primeras semanas de cuarentena, eh, decía, todo el mundo está buscando alcohol en gel y no se consigue. Y en mi casa siempre tuvimos un stock de alcohol en gel, ¿no? Es como que ya estaban preparadas. Otro que me dice, yo tenía una máscara cuando no se conseguían barbijos o mascarillas o tapabocas, una máscara de estas, creo que son N95, que son las que utilizan los médicos en situaciones complejas. Ya la tenía ahí por las dudas desde hacía un montón de años. Entonces, favoreció mucho que se proliferen las medidas de seguridad y la generalización de esto, ¿no? Es decir, también favorece un sesgo de confirmación de que yo sabía que tenía que tener todo este stock y va un poco en contra de lo que enseñamos en los tratamientos de ir estando atentos a los problemas para ir resolviéndolos, porque al fin y al cabo el que no pudo conseguir mascarilla en ese primer mes que no se conseguía, luego consiguió, ¿sí? O el que no pudo usar alcohol en gel, utilizaba algún otro tipo de alcohol, ¿sí? O algún sustituto, o no usaba y de todos modos no se terminaron contagiando en estos primeros meses, en donde los casos eran muy poquitos. Entonces tenemos diferentes situaciones, diferentes afectaciones de esta situación a los distintos cuadros y a las diferentes personas. En mis pacientes particularmente lo que se vio es que los tratamientos tuvieron que prolongarse un poco más de tiempo porque hubo que pensar nuevas estrategias para seguir exponiéndose a lo que uno se estaba exponiendo porque ya se bloquearon un montón de alternativas. Un paciente con pánico, por ejemplo, que ya estaba súper bien y tenía que empezar eh, a trasladarse en Argentina le decimos subte, creo que allá le dicen metro, eh, ya no lo pudo hacer, ya no se podía hacer, porque uno de los ejercicios es viajar en un vagón llenísimo de gente, ¿sí? Sostenerse sobre el poste este para agarrarse y tolerar todo el viaje mientras dure el momento de malestar y bajarse cuando el malestar disminuyó. Ya eso no se puede hacer. Entonces hubo que ingeniárselas para poder seguir haciendo las exposiciones lo más parecido posible a lo que ya estaban planificados. Uh-huh. Interesante en realidad un poco ver cómo es que también ¿no? Las y los terapeutas se han tenido que adaptar en relación a esto, ¿no? Y bien, bueno, de repente un poco una pregunta quizás a modo más reflexivo, ¿no? Algo que ocurre mucho en relación al tema de la ansiedad, precisamente por el tema de los mitos o esta visión tan patológica por parte de la sociedad en general. Cuando una persona sufre, ¿no? De ansiedad generalizada o algún tipo de fobia, normalmente se le puede limitar algún tipo de trabajo, acceder a algún tipo de educación en particular, de repente, ¿no? El consejo decide de que esa persona no está en la capacidad de poder continuar quizás con estudios, o puede ser que se le niegue el acceso a un trabajo. ¿Qué tanto es esto? ¿Qué tanto
¿realmente esta situación es un impedimento o cómo se podría trabajar en relación a ello, ¿no? ¿Cómo podemos concientizar un poco a la sociedad respecto a este tema? Bien, eso dependerá de cuál sea la actividad a realizar y cuál sea el temor de la persona, ¿no? Pero de ninguna manera la salida es a través de la evitación, ¿sí? Por ejemplo, una persona que en su lugar de trabajo tenga ataques de pánico, no es la solución renunciar o que echen a esa persona. O una persona que tiene pánico o fobia a los exámenes, dejar una carrera no es la solución. Eh, si nosotros, si hubiera tratamientos basados en la evidencia bien difundidos a nivel, bueno, nacional e internacional, estas personas podrían adquirir, podrían acceder a un profesional que los ayude a poder perderle el temor a ciertos estímulos que va a tener que ver la persona frecuentemente. Esa sería la solución más que ir por el lado de negar derechos o negar beneficios por el solo hecho de tenerle más miedo a algunas cosas, ¿sí? Sí, es muy común que muchos pacientes se mediquen con benzodiazepinas, ¿no? Con ansiolíticos para poder manejar estos síntomas. Y ahí sí, bueno, puede haber algunos inconvenientes. Por ejemplo, una persona que tome este tipo de medicación para controlar su pánico o su ansiedad generalizada o su fobia y tenga que manejar en ruta o estar a cargo de alguna maquinaria, ahí sí es complejo, pero por el solo hecho de tener ansiedad y así a priori sin una evaluación, no habría por qué hacer que esta persona tenga menos acceso al trabajo, a la educación que cualquier otro. Totalmente de acuerdo contigo. Muy preciso en realidad lo que comentas, totalmente escribo. Y bien, entonces un poco esta es la parte de las preguntas que teníamos predeterminadas y invitamos a que puedan ir haciendo sus preguntas aquí a Carolina para que pueda hablar acerca un poco más de este tema tan importante que es la ansiedad. Por lo pronto lo que veo son evidentemente muchos saludos para ti, ¿no? Ahí la gente te está saludando. Y tenemos, por ejemplo, a Laura Tello, te mando también un saludo. Ahí desde Argentina veo también que te están saludando. Bueno, Tenemos aquí también muy amables desde los Siria, saludos. Oh, desde Siria. bueno, muchas gracias por los saludos. Desde Bien, México bueno, también. desde México también, sí. Eh, bueno, mientras quizás van un poco ir comentando alguna pregunta, de repente profundizar un poco más acerca de este punto que mencionas de la medicación, ¿no? Qué tan de acuerdo estás en relación a ello? Porque en muchos casos se da incluso de una forma muy indiscriminada, ¿no? ¿Qué tanto es que se puede comentar respecto a este punto? Bien, el tratamiento de primera línea para los distintos cuadros de ansiedad es la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Y el componente que no puede faltar es el de la exposición. La exposición lo que hace es que la persona esté eh, paulatinamente cada vez más en contacto con aquello que teme, de forma tal de romper el nexo entre el estímulo condicionado y la respuesta condicionada, ¿no? De esta forma, rompemos nexos o generamos nuevos aprendizajes. Eh, Sin estar en contacto con estos estímulos, no se puede generar este aprendizaje que pretendemos. Es por eso que la medicación lo que va a hacer es que ciertas respuestas disminuyan bastante, ¿sí? Entonces, nos va a hacer que el trabajo de exposición se extienda por mucho más tiempo, ¿sí? Eh,
hay medicamentos, hay a grandes líneas dos tipos de medicaciones que se utilizan más en los cuadros de ansiedad. Una tiene que ver con los antidepresivos o con los IRS que tienen indicación para los distintos cuadros de ansiedad. No están al mismo nivel que la terapia cognitivo-conductual, pero sí tienen evidencia y muchas veces cuando los pacientes no pueden acceder a un tratamiento cognitivo-conductual, los psiquiatras se ven empujados a por lo menos darle ese tratamiento al paciente para que mejore, porque mejoran con medicación los pacientes. Lo que pasa es que luego es más complicado mantener a largo plazo la respuesta. Y por otro lado tenemos las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas están muy recetadas por profesionales de la medicina que no son psiquiatras, ¿sí? Que no están muy al tanto del efecto que generan este tipo de medicaciones en la población. Entonces es muy habitual que una persona que está pasando por una situación con mucha ansiedad reciba por parte de su médico clínico algún tipo de benzodiazepinas o que reciban la indicación de, bueno, si sentís que aparecen los síntomas, tomate medio de esto, ¿sí? Y esto es completamente perjudicial. No, no está avalado por ninguna entidad un tratamiento con benzodiazepinas a mediano o largo plazo, ¿sí? Lo que termina generando es que no se produzca la exposición, no se produzca la habituación, que la persona cada vez se habitúe, se sensibilice más a estos síntomas que tiene, porque cada vez los tiene más lejos, pero también se produce lo que se llama tolerancia, es decir, que cada vez se necesita más de la misma dosis para sentir el mismo efecto y dependencia. Luego las personas cuando quieren dejar las benzodiazepinas terminan teniendo síntomas adversos, síntomas de descontinuación o de abstinencia que empeoran el cuadro. Entonces la persona tenía un cuadro de pánico que con un buen tratamiento lo hubiera revertido en 3-4 meses y luego está 3-4 años tomando benzodiazepinas y cada vez mayores niveles y no solo tiene luego que recuperarse del pánico, sino también tolerar un montón de síntomas si es que quiere dejar la medicación. Por eso no se recomienda para nada, ¿sí? De segunda elección, cuando no hay profesional capacitado disponible, un psiquiatra podría pensar, bueno, un tratamiento con IRS, ¿no? Para, no sé, IRS a altas dosis para un cuadro de TOC, por ejemplo, ¿no? Pero no esto de benzodiazepinas a demanda. Entonces, siempre hay que tratar de preferir lo mejor para el paciente, pero a veces lo mejor no está disponible. Entonces, es una decisión que hay que tomar en base a lo ideal y en base a los recursos que hay. Bien. Aquí veo que tenemos dos preguntas. Acá las voy a poner. Por acá las vas a poder ver en la pantalla. Dice, en el caso de que parte de la exposición sea ir a un negocio a exponerse, en el caso de ansiedad social, y que el cliente sea maltratado, para mala suerte, por el cajero o quien lo atienda, ¿eso cómo puede remontarse o qué ocurriría en esos casos? Quizás un poco ante la adversidad a veces, ¿no? Del contexto. ¿Qué podrías comentarnos respecto a eso? Exposición malesal. En estos casos tenemos que ser francos con los pacientes y decirle que lo más probable, o sea, cuando va a hacer la exposición, lo más probable es que el cajero no lo trate como él espera que lo trate, es decir, que lo trate bien, pero que en caso de que lo trate mal, esto también sirve, porque el estímulo condicionado es que me traten mal, ¿sí? Entonces yo también me tengo que desensibilizar a que me traten mal para poder defenderme, ¿sí? Y bueno, más avanzado, el paciente va a poder lograr decirle al cajero, señor, usted es un desubicado, ¿no? ¿Por qué me está tratando así? Llame a su superior porque esto no puede ser, ¿sí? Entonces, puede pasar en cualquier tipo de exposición que las cosas no salgan como uno quiere, porque hay muchos factores que no dependen de uno. Pero esto también se acompaña con la psicoeducación de
explicarle que estas cosas pueden suceder al paciente y que está bien que sucedan y que ahí es una oportunidad para practicar algún otro tipo de habilidad. Genial. Veo aquí otra pregunta, la voy a poner también en la pantalla, de Liliana Figueroa. Dice, ¿qué opina acerca de que al momento de abordar problemas de ansiedad se habla de que existe ansiedad saludable y ansiedad no saludable? ¿Sería adecuado manejárselo así a los usuarios? Bien, por un lado está el conocimiento basado en la ciencia que tenemos los terapeutas y por otro lado está cómo transmitimos esto a los pacientes. ¿Sí? Si para un paciente explicarle esto puede llegar a darle algún concepto como para tener un mapa de la realidad que pueda comprender, se puede utilizar, pero no es tan exacto, ¿sí? La ansiedad no es ni saludable ni no saludable. La ansiedad simplemente es una desregulación de la homeostasis del organismo que nos prepara para enfrentar ciertos peligros. Es solamente eso, no es saludable ni no saludable, ¿sí? Lo que sí tenemos que saber que por más de que la ansiedad se pueda sentir muy intensa, se pueda sentir muy fea, no nos está haciendo un daño. Podemos sentir ansiedad sin que esto le genere ningún tipo de daño al organismo. Pero sí puede pasar a no ser saludable, o sea, efectivamente pasa a no ser saludable un estado de estrés crónico, prolongado en el tiempo. Nuestro sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático, ¿sí? El sistema simpático es aquel que se activa cuando yo siento ansiedad. Y el sistema parasimpático es aquel que se activa en relajación, en sueño, cuando hago la digestión, cuando estoy pensando tranquila, ¿sí? Que me permite todas las actividades de tranquilidad. Parte de estas actividades de tranquilidad tienen que ver con, con mejorar, por ejemplo, mi sistema de defensa, ¿sí? Realizar todas las acciones de mantenimiento en mi cuerpo. En cambio, el sistema simpático es un sistema en el que yo tengo que dejar todo lo de largo plazo de lado porque viene un peligro y me tengo que preparar para este peligro. Entonces, tengo que correr más rápido, tengo que liberar mi glucosa, tengo que hacer que el oxígeno se vaya a los músculos, en vez de prepararme por tener una buena digestión, tener un sistema inmune adecuado. Entonces, si no hay un equilibrio en estos dos sistemas, voy a tener problemas de salud. Si mi sistema simpático se activa todo el tiempo, tanto que mi parasimpático no puede realizar todas las funciones necesarias en mi cuerpo, voy a tener problemas. Voy a tener problemas de tensiones musculares y contracturas, problemas de cefaleas, voy a tener dificultades en la fertilidad, porque en un estado constante de estrés y de ansiedad, mi cuerpo dice, no, este no es el mejor momento para tener un hijo, ¿no? Para quedarme embarazada. Aunque la ansiedad la esté teniendo la persona porque no pueda quedar embarazada. No voy a poder hacer bien mi digestión, entonces aparecen síntomas como o síndromes como el del colon irritable, ¿sí? Insomnio, que es sumamente común, y un sistema inmunológico deficiente, porque mis células de defensa no están lo suficientemente preparadas como para mantener que no hayan algunas células raras, ¿no? Premalignas, creciendo, o tampoco están preparadas para responder a una amenaza viral, por ejemplo. Entonces termino enfermándome. Pero esto se debe no a sentir un poco de ansiedad un rato, un día. Esto se debe a un estrés crónico, a un estado de ansiedad continua. Bien. Bueno, veo de que ya hemos estado concluyendo con el tiempo, ¿no? En verdad, te agradezco mucho, Carolina. Sé que también todos ahí te están agradeciendo.
Ha sido muy, muy provechosa la entrevista que hemos tenido. Ahí te están saludando, veo aquí desde Perú. Qué lindo. Todos Desde los saludos. Colombia también. Y Muchas bien, gracias. muchas gracias Carolina por haber estado con nosotros. Eh, bueno, Bueno, entonces, por invitarme y por la posibilidad de ser parte de este evento. gracias a ti. Bien, entonces pasamos a conversar con Juan, ya el último tema del día. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y ahora hago recambio de profesional. Sí, ahí viene Juan. Ahí veo que le están pidiendo. Bien, vamos a pasar ahora a la entrevista a Juan Flori. Vamos a esperar un momento en lo que él se va conectando. Sí, sí, es seguida la entrevista. Hola Flavio, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Qué gusto. Un gusto verte, conocerte. Sí, igualmente, realmente un gusto haberte conocido ahora. Bueno, entonces, como lo anunciábamos, este es la última entrevista, ¿no? Y sin duda que va a ser una entrevista que todos van a aprovechar mucho. Vamos a ver un tema muy, muy interesante, ¿no? Que es por qué funciona lo que funciona. Pero para llegar primero a esto, vamos a hacer un contexto de cómo vamos en general, ¿no? Y eh, te voy a pedir primero, antes de empezar, que hagamos el minuto de silencio, como habíamos acordado previamente, ¿no? Y que ya lo hemos estado viniendo a hacer en relación a la situación que está viviendo nuestro país aquí, Perú, ¿no? Entonces hacemos un minuto, por favor. Bien, muchas gracias por ese momento. Entonces, bueno, seguramente que el público sí que te conoce, de todas formas voy a hacer una breve presentación, ¿no? Juan Florite es terapeuta, es licenciado en psicología, especialista en psicología clínica y también, para nuestro gusto, es docente en terapiascontextuales.com, ¿no? Así que vamos a empezar ahora a
la entrevista. Como lo mencioné, el tema principal es por qué funciona lo que funciona, pero primero vamos a ver un poco el panorama actual. Entonces la pregunta sería, Juan, ¿cuál es el panorama actual de la psicología? ¿Cómo lo ves tú? Creo que esto, para desmenuzar un poco esta situación, deberíamos considerar que las diferentes zonas, los diferentes países, las diferentes áreas socioculturales tienen distintos tipos de características. Entonces, lo que podríamos, la reseña o digamos, la crítica que podríamos realizar depende mucho de cada área. Y digo área porque no sería suficiente restringirlo a un solo país. Las características, por ejemplo, de Sudamérica no son homogéneas. Yo diría que justamente Argentina tiene una predominancia institucional muy fuerte del psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis lacaniano. En otros países creo que lo que predomina es el eclecticismo o las teorías humanistas. Entonces, bueno, si uno quisiera hacer un análisis del estado actual de la psicología, tendría que considerar esto y también considerarlas en función de esta predominancia de distintas psicologías. Yo creo que el psicoanálisis no puede ser considerado una psicología, pero bueno, podríamos considerarlo desde el punto de vista histórico, algunos llaman una corriente psicológica. Creo que tiene más que ver con una cuestión filosófica. El psicoanálisis no podríamos hablar de psicología, ya que la psicología es ciencia y estamos hablando de psicoanálisis, no tiene nada que ver con la ciencia de la psicología. Desde este punto de vista, el panorama actual lo podríamos analizar segmentando las distintas zonas, países o, digamos, o zonas socioculturales con determinado tipo de características. Y realmente el panorama actual no es muy beneficioso para la psicología científica. Yo creo que de a poco vamos influyendo cada vez más en la cultura y en la sociedad. Los que tenemos un fuerte compromiso con la divulgación de conocimiento de la psicología científica, creo que somos cada vez más. Y también lo que yo veo es que hay cada vez más conocimiento en la población sobre qué tipo de tratamientos buscar, ¿no? Si bien no hay una regulación que oriente a la población o que limite las prácticas iatrogénicas, creo que la población poco a poco va tomando conciencia y va siendo psicoeducada por nosotros a partir de todas las cosas que hacemos, ¿no? Yo además de dar cualquier tipo de entrevista que sirva para la divulgación de la psicología científica, escribo en diarios, soy columnista, doy entrevistas, entrevistas radiales, programas televisivos, y bueno, uno de los principales propósitos que me he propuesto es justamente informar a la población sobre lo que hay que hacer y lo que no, más allá de las multas o de los apercibimientos y los castigos que intentan imponernos algunos sectores, ¿no?, que ejercen la hegemonía en nuestro país, que realmente es lamentable porque se ejerce la hegemonía desde un modelo anticientífico. Pero bueno, más allá de esto, es el precio que tenemos que pagar para hacer lo que creemos que es ética y epistemológicamente correcto. Entonces, bueno, el panorama creo que es este, ¿no? Que por el momento no es un panorama beneficioso para la psicología científica y en tanto no lo es para la salud de la población. Yo creo que poco a poco vamos ganando terreno. En las facultades más importantes de Argentina, poco a poco las cátedras de psicología científica, de análisis de la conducta y de terapia cognitivo-conductual van ganando lugar. Comienzan a haber más lugar para la investigación básica. Así que bueno, creo que de a poco se va ganando un espacio y creo que en gran parte es debido a todo el esfuerzo que hacemos, los que hacemos esto, que lo hacemos sin ningún tipo de
digamos, de interés personal, porque realmente los que trabajamos con este tipo de terapias no necesitamos hacer todo esto, ¿no? En general los terapeutas cognitivo-conductuales trabajamos mucho y muy bien. Entonces, todo esto que hacemos, básicamente lo hacemos porque tenemos el compromiso con el conocimiento y con la salud de la población, que creo que es una de las cuestiones que más nos preocupa y nos importa, ¿no? Todo el terrible daño que hace a la vida de las personas, la mala psicología, las malas prácticas psicológicas, y bueno, y el desconocimiento también de las derivaciones técnicas de la investigación, de la poca importancia que se le da a la investigación en psicología, genera en parte esto, ¿no? Que las prácticas estén derivadas de el a mí me parece, a mí me dijeron, yo creo, mi experiencia me dice. Entonces, bueno, el panorama actual de la psicología, al menos en Argentina, es ese, y creo que en el resto de Latinoamérica, Caribe y México incluidos, es similar, pero creo que poco a poco vamos mejorando esto entre el esfuerzo de todos. Sí, muy buen análisis en relación a este panorama que tenemos, y sí que se ve un poco adverso de alguna forma. Tienes razón en el sentido de que sí hay, digamos, entre comillas, psicologías que están más posicionadas en países. Si, por ejemplo, hablásemos de Perú en particular, no sabría decir cuál podría ser. Creo que es más el eclecticismo, aunque sí que terapia cognitivo-conductual tiene sí un posicionamiento. De alguna forma, en mi facultad, en la Universidad Nacional Federico Villarreal, lo vi un poco, de que sí había cierta posición. Las terapias de tercera generación también empezaron a cobrar un poco más de fuerza. Y justo mencionaste un punto que es clave, de repente para complementar esta parte, que es el tema de la presencia que se ha tenido en medios de comunicación, en las redes sociales, ¿no? Bueno, conocemos mucho tu trabajo también en redes sociales, muy buenos memes que haces, que nos ayudan más que las carreras que hemos llevado a veces, emprendemos más ahí. ¿Qué nos podrías comentar un poco acerca de esto? ¿No? Se ve que hay una generación, digamos, nueva de terapeutas que están saliendo y contribuyen mucho en esto, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar respecto a eso? Bueno, lo que yo veo acá en Argentina es bastante distinto de lo que por ahí veo en otros países, ¿no? Mi percepción de esto es que en otros países realmente están en este sentido mucho mejor que nosotros, básicamente por la formación de grado, ¿no? O sea, si a uno le enseñan basura en las universidades, uno termina creyendo que esto es todo lo que hay. Y si bien en nuestras facultades poco a poco se va ganando terreno, creo que en otros países de Sudamérica la formación es un poco más variada y no tiene tanto peso la mala psicología, las teorías pseudocientíficas sobre la psicología y también la investigación básica, ¿no? Creo que tener investigación y tener psicólogos e investigadores es fundamental. O sea, tanto la investigación básica como la docencia y la clínica son áreas muy importantes para continuar ampliando el desarrollo. Y bueno, parte del problema es la falta de fondos para la investigación, los malos sueldos en la docencia. Lamentablemente acá en Argentina para la docencia se paga muy mal, pero bueno, de alguna manera muchos psicólogos clínicos o que no tienen el consultorio lleno, deciden postularse para cargos en las universidades y bueno, terminan, digamos, optando por el mal menor, ¿no? Que es un mal sueldo como docentes ante los bajos, ante los malos resultados que obtienen en los consultorios. Y eso realmente es muy grave, ¿no? Que gente que realmente no sabe lo que hace de clases es realmente muy grave. Pero bueno, creo que las generaciones de los psicólogos más jóvenes están empezando a considerar esto, a tener contacto con otro tipo de contenido. A mí muchas personas me han dicho que se han puesto a acercarse a la psicología científica a partir de mis conferencias o de lo que comparto en redes. Creo que las nuevas tecnologías abren una gran puerta al menos a invitarlos a que se acerquen, ¿no? Yo no digo que
lo que este tipo de eventos enseñen, pero sí que alertan, ¿no? Al menos decir, lo mejor que tenemos es esto, intenten acercarse a esto, la bibliografía es esta, a mí si me piden bibliografía yo puedo recomendar grandes cantidades de bibliografía para formación, al menos lo básico, pero orientar a los psicólogos jóvenes a lo que sabemos que funciona, ¿no? A lo que sabemos que tiene evidencia, a lo que sabemos que tiene investigación de base. Todas las prácticas psicológicas deberían tener este tipo de apoyo. Totalmente, adscribo lo que comentas. Bien, entonces de repente un poco para ver este punto, te preguntaría, ¿qué son las terapias basadas en evidencias? Que es algo de lo que se habla mucho, y cuáles serían sus criterios, ¿no? Para considerarse así. Bueno, esto es todo un tema porque dentro de lo que sería la evidencia, hay diferentes grados de evidencia, distintos grados de evidencia. De hecho, la APA tiene distintos tipos de tratamientos para distintos tipos de problemas psicológicos con distintos niveles de evidencia. Y muchas veces se dice que una terapia tiene evidencia cuando tiene evidencia, por ejemplo, contradictoria, ¿no? Pero dicen, tiene evidencia. Hay muchas terapias de corte psicodinámico, psicoanalítico, humanista que tienen evidencia contradictoria y eso es equivalente a decir, esto es basura. O sea, evidencia contradictoria para la APA es igual a basura, esto no sirve para nada, no lo hagan. Entonces, cuando tenemos que seleccionar un tratamiento y cuando tenemos que formarnos en un tratamiento, tenemos dos opciones. Realizar formación en determinado tipo de estrategias terapéuticas orientadas a cierto tipo de problemas y en donde, digamos, lo que se ofrece, el tipo de formación que se ofrece es una suerte de marca para determinados tipos de problemas y después tenemos protocolos específicos para problemas específicos, ¿no? Que es básicamente lo que hace Barlow o muchos otros grandes investigadores que tenemos. Entonces tenemos estas dos opciones. Si nos formamos con protocolos específicos, vamos a saber hacer muy bien algo muy específico, trabajar con un problema muy específico muy bien, y si trabajamos con ya lo que llamamos las marcas de las terapias, vamos a tener un conocimiento más genérico, no tan específico, para por ahí abordar otro tipo de problemas. Creo que la solución de esto es básicamente formarse en ciertos aspectos que van a potenciar la eficacia de la terapia, que sé que es la evaluación conductual, el análisis funcional y las habilidades terapéuticas, y luego los procesos psicológicos básicos que subyacen a la inmensa mayoría o a la totalidad de los problemas psicológicos. Entonces, si nosotros tenemos un buen desarrollo y entrenamiento de la habilidad terapéutica, capacidades de evaluación, sobre todo de la parte conductual, y porque la parte sintomática, digamos, es una orientación para después para el análisis funcional. Y luego tenemos un conocimiento adecuado de los mejores protocolos, tenemos una gran ventaja, ¿no? Además podemos desarrollar habilidades y tener entrenamiento y formación en algunas terapias, por ejemplo, lo más conocido hoy en día es, la de tercera generación, es ACT, ¿no? Que es una suerte de una marca de terapia que acompañada con otras habilidades funciona muy bien. A ver, volvemos a lo mismo, funciona muy bien siempre y cuando se forme en la parte básica. Lamentablemente, hay muchas instituciones que ofrecen formación en terapias de tercera generación sin tener en cuenta los procesos que subyacen. Francamente, no vamos vamos a gastar mucho dinero en cursos que no nos van a servir porque no vamos a saber cómo aplicar esto. Cualquier terapia que se aplique sin realizar análisis funcional no va a servir de nada, absolutamente de nada. Entonces, hay ciertos criterios que van a generar que una terapia que ha demostrado eficaz pueda ser eficiente al momento de aplicarla, ¿no? Porque no es lo mismo que una terapia demuestre eficacia a que la aplicación y el procedimiento terapéutico sea eficiente. Que básicamente que funcione. Entonces, hay varios requisitos y los últimos 25 años también se vienen sumando investigaciones de las que llamadas multicomponentes, ¿no? En donde se desglosan los componentes de las terapias y se evalúa qué aspecto de la terapia, qué componente de la terapia es el que genera el mayor efecto terapéutico. Bueno, esto aumenta la eficacia. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen es
la parte más importante del tratamiento es esta. Esto hay que saber hacerlo muy bien, hay que entrenarse muy bien para hacer esto. El resto de los procesos terapéuticos pueden ser adicionales, pueden estar en algunos casos, otros no, pero no modifica mucho el efecto. Eso es fundamental, ¿por qué? Porque nos permite focalizar la formación en los componentes más importantes de un tratamiento. Y eso se viene haciendo, estas investigaciones de multicomponentes, o de descomposición de los componentes, se vienen realizando hace 20 y pico de años, desde la investigación famosa de Jacobson, ¿no? Sobre la terapia cognitivo-conductual para la depresión de Beck, en donde se demostró que el componente de activación conductual explicaba el 90% o 95% del cambio terapéutico. Bueno, a partir de ahí, por suerte, tenemos cada vez más información sobre qué es lo que hay que hacer, lo más importante al menos, lo que mayor efecto genera, y cómo hacerlo, ¿no? Hay cada vez más detalle en cómo se realizan estos procedimientos. Y lo que nos otorga aún más eficacia es justamente un adecuado conocimiento en procesos psicológicos básicos, obviamente análisis funcional y habilidades terapéuticas. Entonces tenemos realmente una gran cantidad de herramientas que nos permiten discriminar qué es lo que tenemos que hacer y en qué problema. ¿Por qué? Porque también está la cuestión de qué tipo de tratamiento aplicamos para qué problema. ¿Por qué? Porque no podemos aplicar tratamientos indiscriminadamente para cualquier cosa, porque francamente los tratamientos están diseñados cada día de forma más específica. Y eso también es una discusión. Hay algunos que dicen, nos tenemos que entrenar en terapias o en teorías generales sobre cómo funcionan las personas. Y otros dicen, bueno, pero también es necesario abordar la especificidad de cada cuadro cuando está muy bien delimitado. Por ejemplo, el cuadro de ansiedad social es un cuadro que tiene unas características muy, muy particulares y que alguien que hace ACT y nunca estudió, nunca se formó en ansiedad social, no va a entender qué tiene que hacer. Entonces, ¿es interesante tener una formación de base en ACT? Sí, porque realmente es una terapia que es muy interesante desde el punto de vista filosófico y metodológico, pero hay problemas muy concretos que si uno no tiene una idea de cómo se desarrolla y cuáles son las características del cuadro, es muy difícil tratarlo. Tratar, pánico sin exposición interoceptiva no va a funcionar, no importa qué haga, ACT, terapia esquemas, metacognitiva, esto, aquello, nada de lo que hagamos va a funcionar. Entonces, esta es una suerte de discusión que tenemos en la actualidad. De hecho, en el 2021, uno de mis trabajos en el máster de la UDIMA de Itaca va a ser justamente esto, ¿no? Abrir la discusión en relación a si es aceptable o no y si es preferible o no trabajar con protocolos específicos o con teorías orientadas a cuestiones más generales. Entonces, eso es un tema muy interesante que últimamente, digamos, lo estamos abriendo a todos los psicólogos a los que nos interesan estas cuestiones que para muchos son muy finas y detalladas, pero que creo que siguen, que continúan aportando y que no son poco relevantes, al menos para nosotros, ¿no? Esto de por qué funciona lo que funciona, qué hace que un tratamiento funcione, cuál es el componente fundamental. Y en términos generales, los componentes fundamentales son los componentes conductuales. Lo que en la gran mayoría de las investigaciones multicomponentes de las terapias, lo que demuestra el mayor cambio es el componente conductual, que genera modificaciones en los aspectos cognitivos, sin duda. De hecho, muchos conductistas lo que plantean es que en realidad toda la parte de cognición es conducta encubierta, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, no podríamos decir que el proceso conductual modifica la parte cognitiva porque también sería conducta encubierta, también sería conductual todo lo que se llama la mente. Bueno, ahí entramos en debates muy, muy finitos que no sé si nos interesan en este tipo de eventos. Pero bueno, más allá de eso, lo que vemos en las investigaciones multicomponentes es que los procedimientos más conocidos y más estándares en las terapias, que son los procedimientos conductuales, modifican las creencias, modifican lo que pensamos, todo esto realmente, lo que se llama la llamada reestructuración cognitiva. Yo digo que los procedimientos conductuales generan reestructuración cognitiva de forma indirecta,
porque es lo que vemos, ¿no? Lo que vemos en la clínica y lo que nos dicen las investigaciones. Un paciente que tiene miedo a morir, se expone interceptivamente y no pasa nada y cada vez disminuye más el miedo y las respuestas de pánico cesan hasta que no experimenta ningún tipo de malestar. La idea de me voy a morir desaparece sola. No es necesario trabajar y hacer diálogo socrático y hacer moldeamiento verbal. Todo esto no es necesario. Y lo mismo pasa con una gran cantidad de cuadros. Cuando uno trabaja y modifica las contingencias que mantienen el problema, la reestructuración se da sola. Los conductistas trabajamos con reestructuración, pero lo hacemos de forma indirecta. Y bueno, esto es lo que se va reafirmando cada día más con la investigación, ¿no? Obviamente que lo que hacemos no lo hacemos porque nos parece, lo hacemos porque las investigaciones dicen que es lo que mejor funciona. Pero además uno lo ve día a día en la clínica de una forma muy clara. Entonces, bueno, esto creo que es un punto muy importante, ¿no? Entender por qué funciona lo que funciona y qué aspecto de la terapia es el que genera el mayor impacto terapéutico. Sí, bien, y bueno, justo la pregunta siguiente es el cómo y por qué funciona lo que funciona. Si bien lo has comentado un poco, de repente si nos podrías dar algunos comentarios adicionales en relación a este punto, ¿qué nos podrías hablar acerca de ello? Bueno, el tema es este. Cuando uno tiene que explicitar cómo funciona lo que funciona, el cómo y el por qué está relacionado con, vuelvo a lo mismo, las habilidades terapéuticas, es decir, el por qué una terapia funciona no solo nos explica la investigación básica, sino que la parte del cómo nos explica la forma de aplicación del tratamiento. Y acá las habilidades terapéuticas son un fuerte catalizador, ¿no? El hecho de trabajar con, por ejemplo, aceptación, validación, asertividad, un muy buen desarrollo de vínculo instrumental, psicoeducación, son componentes fundamentales que generan que un tratamiento que ya sabemos que funciona, digamos, logre el efecto deseado. Entonces, estos son partes de el por qué funciona lo que funciona. Y también el hecho de, volvemos a remitirnos a procesos psicológicos básicos. Entender de forma lo más detallada posible procesos psicológicos básicos, entender que cada vez que prendo la luz y abro el grifo de la canilla, hay un proceso psicológico básico, ¿no? Que hay un discriminativo, que hay una operación motivacional, que todo esto que está en teoría lo vemos a cada segundo, lo vemos cuando hablamos, lo vemos cuando interactuamos. Hay una inmensa cantidad de datos y de información de estímulos ambientales y de estímulos propioceptivos que interjuegan constantemente en estas conductas y que son los que explican por qué hacemos lo que hacemos y por qué dejamos de hacer lo que dejamos de hacer y por qué las terapias funcionan y por qué las terapias no funcionan, ¿no? La comprensión de procesos psicológicos básicos también nos facilita entender por qué algo no está funcionando, ¿no? Si yo tengo la hipótesis de que una persona realiza determinada conducta y pretendo realizar un procedimiento de extinción y retiro o intento retirar lo que yo considero los reforzadores y la conducta se sigue manteniendo, yo ya sé que mi hipótesis de cuáles eran los reforzadores que están manteniendo esta conducta era errada, era falsa, o había más estímulos reforzadores. Entonces, cuando uno tiene claro estas cosas, entiende que puede haber construido una hipótesis de forma inadecuada y que no está haciendo lo que corresponde porque las consecuencias no fueron las predichas, ¿no? Cuando uno, digamos, realiza una hipótesis adecuada, realiza un procedimiento y las consecuencias son predecibles. Bueno, ya sabemos que cuando las consecuencias no son las que predijimos, la hipótesis que construimos sobre cuáles son las contingencias que mantienen el problema fue errada. Esto es muy importante, porque si no, continuamos encaminados en tratamientos que no funcionan y en donde estamos aplicando procedimientos que no es el que corresponde. Por eso es tan importante el análisis funcional y la conceptualización de los casos, ¿no? Poder construir hipótesis flexibles y ir poniéndolas a prueba a medida que uno recaba la mayor cantidad de información posible que confirme o desconfirme la hipótesis clínica.
Mm, genial. Bien, bien. Indudablemente, más o menos lo que hemos ido conversando ha sido muy, muy interesante, estos aportes tan críticos que se están teniendo. Y bien, vamos a hacer una pregunta que es, que lo has comentado también un poco, pero ya vamos a ir viendo más a fondo. ¿Qué terapias basadas en evidencias tienen escasa evidencia? ¿Qué nos podrías comentar acerca de esto? Bueno, algunas son las que ya sabemos que no funcionan, que digamos tienen evidencia contradictoria. Creo que la que peor evidencia tiene es las terapias de corte psicoanalítico lacaniano, que yo diría que no solo no tienen eficacia, sino que también hacen daño. En general, todos los derivados del psicoanálisis tienen evidencia contradictoria, o incluso en muchos cuadros implica un tratamiento iatrogénico. Un ejemplo muy claro es el TOC. Todos sabemos que en el TOC está contraindicado el psicoanálisis porque realmente hace más daño que no hacer terapia. La mayoría de las terapias humanísticas son una suerte de ruleta rusa, ¿no? Porque es como que van con una venda tirando hacia cualquier lado y bueno, a veces le dan a la diana y a veces no. Entonces, no tienen, al no entender por qué funciona y por qué no, realmente es básicamente una ruleta, lo que disminuye muchísimo la eficacia. Más allá de que en los inicios del APA había un cierto grupo de humanistas que intentaban manipular los datos de las investigaciones para que, digamos, la investigación favoreciera la evidencia de las terapias humanistas. Realmente la manipulación que se hizo en esa época con los resultados de los análisis y cómo se combinaban los metaanálisis para que las estadísticas lo favorecieran era realmente cínico. Esto es realmente patético, la manipulación estadística que se hizo dentro de la APA por estos humanistas, muestra la clase de gente que son, ¿no? Realmente es muy bajo lo que hicieron, la forma de manipular los números. Entonces, bueno, ya sabemos que ese tipo de tratamientos no sirven ningún efecto. Los tratamientos con foco en los componentes cognitivos suelen presentar una escasa eficacia, ¿no? Si no se aplica el componente conductual, la gran mayoría de esos tratamientos, digamos, tienen una eficacia media o baja, nunca tan poca evidencia o tanta iatrogenia como los tratamientos de corte psicodinámico, por supuesto. He escuchado algunas ponencias sobre investigaciones en tratamientos en desarrollo de terapias psicoanalíticas, y por lo que yo escuché del psicoanálisis no le quedaba nada a estos tratamientos, ¿no? Habían modificado tanto los procedimientos terapéuticos y las bases teóricas y estos tratamientos tienen evidencia media, ¿no? Un poco mejor que la evidencia contradictoria de las antiguas terapias psicoanalíticas. Pero cuando uno observa lo que se hace, realmente para lograr eficacia le han sacado tanto el psicoanálisis que realmente no es psicoanálisis esto. Así que bueno, estos manotazos de ahogado o estas artimañas que hacen algunos resulta bastante hilarantes para nosotros, ¿no? Porque vemos cómo intentan modificar para salvar algo de todo esto que realmente no sirve para nada. Bueno, pero yo creo que el componente más importante que genera la eficacia terapéutica, de hecho, las eficacias que tenemos en la APA, las terapias con mayor eficacia, todas tienen un componente conductual, ¿no? No hay terapias de alta eficacia sin componentes conductuales. Esto no lo vemos. La TCC, dentro de la TCC, las terapias cognitivo-conductuales con foco en procesos conductuales, sobre procesos psicológicos básicos, presentan mucho mayor eficacia que el resto de los tratamientos. Un ejemplo es la terapia MDR, ¿no? En donde el movimiento del dedo es absolutamente inútil, ya que cuando se hicieron las investigaciones multicomponentes, a los pacientes con los que realizaban el movimiento del seguimiento de los dedos no presentaron ninguna mejoría, y los pacientes que se expusieron solo al componente de exposición presentaron una mejoría equivalente a la del tratamiento completo, por lo cual eso nos dice que hay una gran cantidad de elementos terapéuticos, entre comillas, que se le agregan a los procedimientos conductuales, de base conductual,
que dan la sensación de que están generando algo o que añaden algo, cuando en realidad es cambiar el nombre, añadir algún tipo de parafernalia terapéutica, y esto no es otra cosa que una estafa, ¿no? A ver, tenemos que rescatar esto. Son terapias basadas en evidencia y son terapias que funcionan, pero son terapias que tienen componentes inútiles. Si yo tengo que hacer una terapia que dura 4, 5, 6 meses y tengo que estar 3 meses haciendo algo que no sirve de nada, que no genera ningún impacto, esos 3 meses son una estafa. Aunque la terapia funcione, ¿por qué? Porque lo podríamos hacer en mucho menos tiempo. Y eso creo que desde el punto de vista ético es inaceptable. Sí. Porque acá ese tiempo implica sufrimiento humano. Entonces, cuanto mayor conocimiento tengamos, tanto de procesos psicológicos básicos, de habilidades terapéuticas, de habilidades de evaluación, y utilicemos de lo que tenemos lo que mejor funciona y de lo que mejor funciona los aspectos que sabemos que generan mayor eficacia, las probabilidades que tenemos de realizar mejores tratamientos aumentan exponencialmente. Bien, realmente muy, muy enriquecedor lo que hemos estado conversando. Nos has dado una perspectiva crítica muy interesante en realidad, ¿no? Ahí planteando también algunas cosas. Entonces, bien, eso eran más o menos las preguntas que teníamos predeterminadas, pero definitivamente también aquí el público, ¿no? Se va a estar expresando. Veo ahí que ya están comentando, entonces vamos a ver si hay algunas preguntas para que puedas comentar, ¿no? Por lo pronto también veo que te mandan ahí saludos, te agradecen las personas. Saludos, un placer estar acá con todos ustedes, difundiendo. Y veo aquí... Realizando un poco de autocrítica hacia nosotros mismos también. Sí, veo aquí una pregunta, ¿no? Aquí de Norca Morales. Dice, ¿podrías mencionarnos bibliografía sobre procesos básicos? Lo ideal es ir a las fuentes y comenzar leyendo desde Pavlov, Watson, Skinner, etcétera. Pero bueno, si quieren acortar un poco el camino, los mejores manuales son, por ejemplo, el manual de Cooper, que realmente es muy, muy bueno, el de Pearls, el de Cassin, Mittenberg, y un par más, de Fernández también, que se llama Procesos Psicológicos Básicos, un análisis funcional. Yo siempre recomiendo leer a Rescorla, que trabaja básicamente la parte de aprendizaje asociativo en relación al lenguaje. Es muy interesante y nos ayuda a entender cómo trabaja la parte asociativa a nivel encubierto, ¿no? ¿Qué pasa cuando pensamos en algo y eso esa idea va asociada a otro pensamiento, ese pensamiento a otro y a otro y a otro, y esto en algún momento puede generar algún tipo de respuesta a ansiedad? Esto nos explica las investigaciones de Rescorla de los años 90, que de hecho todavía continúan absolutamente vigentes. Después, TAS es fundamental, el conductismo psicológico. ¿Qué más? Tonó, el francés, ¿no? Que también es colega, será el año que viene colega mío, seremos colegas en la formación de UDIMA, que también trabaja sobre aprendizaje asociativo relacionado con el lenguaje, que va por la misma línea de Rescorla. Son realmente geniales, autores, investigadores de primera línea. Bueno, Roxanne, María Jesús, yo yo soy gran fan de ella, es una de mis referentes, realmente es una colega de una calidad intelectual y humana increíble, así que bueno, si pueden tener material de María Jesús, mejor. Y bueno, creo que con eso ya tienen como una suficiente cantidad de bibliografía como para comenzar a introducirse. Y también tener en cuenta que todo lo que vemos en los manuales de aprendizajes asociativos y respondientes y operantes es lo que
también funciona, justamente lo que plantea Stats es que estos principios también funcionan a nivel cognitivo, ¿no? A nivel de la conducta encubierta. Es decir, no limitar los procesos básicos a lo que es conducta manifiesta, sino también a lo que es conducta encubierta. Digamos, aprendizaje encubierto de orden superior, o condicionamiento de orden superior. Esto es muy importante para entender, por ejemplo, cómo se mantiene la rumia, ¿no? Uno de los principales procesos terapéuticos para trabajar con el rumia es eliminarle los reforzadores a la rumia, o sea, retirar los reforzadores, lo que mantiene la rumia. Y esto básicamente son procesos operantes, ¿no? Entonces, si queremos realmente entender y aumentar exponencialmente la eficacia de los tratamientos, lo ideal sería que podamos llegar a entender todo esto. Para eso está Restorla, Stats, o no, ellos nos ayudan a entender todo esto a un nivel mucho más detallado, ¿no? Es como trabajar con un bisturí. Genial. Bueno, acá veo también algunas otras preguntas que van más abocadas al tema de las terapias de tercera generación. Dice aquí, de las terapias que sí tienen evidencia, ¿cuáles son las que menos evidencia tienen? ¿Qué pasa con DBT? Y aquí una pregunta que se suma mucho a eso, que es, ¿qué opina de la tercera ola? ¿Qué sirve y qué no? ¿Qué nos podrías comentar de eso? Bueno, de la primera, de DBT, en lo que es, creo que DBT y terapia de esquemas, para lo que es desregulación emocional y suicidio, es lo que mayor evidencia tiene, por lo cual deberíamos trabajar con lo que mayor evidencia tiene. Yo tengo mis reparos para con DBT, hay algunas cosas de DBT que no me terminan de cerrar, pero bueno, creo que más allá de los gustos personales tenemos que hacer lo que la investigación dice que es mejor, y en este caso, aunque yo no sea, digamos, fan de DBT, es lo mejor que tenemos, y la investigación dice que es lo mejor que tenemos, así que realmente es lo que hay que hacer. Y bueno, de tercera hora lo que opino es que se han construido una gran cantidad de marcas de terapias que se venden muy bien, pero que la limitación de tercera hora es la formación, ¿no? Si vamos a formar terapeutas en terapias de tercera ola, tienen que entender procesos psicológicos básicos, procesos de aprendizaje y conducta. Sin eso, ninguna terapia de tercera ola va a funcionar. No hay nada de lo que hagan en tercera ola que vaya a funcionar si estos procesos de aprendizaje no son comprendidos y no se entiende cómo se tienen que aplicar en la clínica. Entonces, sería fantástico que todas las formaciones de tercera generación tuvieran este tipo de formación, ¿no? Este tipo de aprendizaje previo. Sin esto, tercera ola no sirve para nada. De hecho, Hayes propone que no es imprescindible la formación en estas bases, lo cual yo creo que es un disparate de punta a punta. Me parece que eso lo que hace es, digamos, generar una mayor mediocridad en los tratamientos y que la gente se desesperance porque una terapia de tercera generación aplicada por un terapeuta que no tiene estos conocimientos no va a funcionar, y si la gente cree que tercera ola es lo mejor que hay y empieza a recibir terapias por parte de terapeutas que no tienen la formación básica para poder aplicar bien esto, se van a desesperanzar y van a decir al final, me estafan en el psicoanálisis, me estafan en tercera ola, me estafan en cognitivo conductual y todo esto es una basura, y tienen razón. O sea, si la lógica es vender tratamientos que funcionan sin darnos la base de por qué funciona y cómo se hace, la tercera ola va a empezar a transformarse en algo barato, mediocre e inútil. Entonces, depende mucho de las instituciones. Las instituciones y de la forma que desarrollen los programas de formación va a ser lo que va a generar que las personas reciban buena formación en tercera ola o más basura de toda la que ya aprendimos. Yo también incluido, yo aprendí grandes toneladas de basura durante mucho tiempo. Genial. Bien, entonces vamos a la última pregunta. Justo esta pregunta que nos hace nuestro compañero Alejandro, ahí de terapiascontextuales.com también, es quizás el tema que ha estado rondando de entrevista en entrevista.
¿Tiene alguna opinión de la relación entre teoría de los marcos relacionales y los principios básicos del aprendizaje? ¿Los ve como opuestos o van en colaboración? Yo creo que deberían ser complementarios, ya que muchas de las explicaciones que se dan bajo TRM suenan a aprendizaje asociativo. Es decir, uno lee ciertos procesos dentro de los marcos relacionales y lo que yo veo en muchos son aprendizaje de emparejamiento de estímulos. Creo que lo mejor que se puede hacer para entender todo esto es complementar. Pero bueno, los terapeutas que optan por ACT consideran que, digamos, el purismo sería encuadrar estos fenómenos bajo el aprendizaje operante, ¿no? Que es la base de los marcos relacionales. Yo creo que la explicación más parsimoniosa de algunos fenómenos es bajo aprendizaje de emparejamiento de estímulos. Pero bueno, es una crítica que está abierta y que creo que la investigación es la que va a zanjar todas estas cuestiones dentro de 10 o 15 o 20 años. Es lo que espero yo, porque realmente lo mejor que podemos hacer es tener una clara idea de por qué funciona lo que está funcionando y bueno, y bajo qué principios, ¿no? Sí, esta teoría de los marcos relacionales es la que explica los procesos de cambio o si son los procesos operantes independientes. Bien, de verdad muchas gracias, ¿no? Por más o menos todo lo que nos has ido comentando, realmente muy útil. Veo ahí la gente que realmente te agradece por ello. ¿Habría quizás, como para ir cerrando, algo que quisieras complementar respecto a estos puntos que hemos estado viendo? ¿Qué recomendaciones darías? ¿Qué comentarios podrías hacer respecto a esto? ¿Qué reflexión? Yo diría que más que nada daré un comentario de esperanza, ¿no? En relación a que me parece maravilloso todos estos eventos que se están realizando. Los tengo que felicitar a ustedes, como a todos los estudiantes. Acá en Argentina hay un grupo de estudiantes que justamente se han nucleado, se han organizado para trabajar en función digamos, a partir de la idea del desarrollo de la psicología científica. Y creo que tanto desde el lado de los estudiantes como de los profesionales, todos los que hacemos todo esto, va sumando de a poco, ¿no? Dentro de las instituciones, las agrupaciones de estudiantes nucleados para tener una formación científica en psicología o en cualquier otra área de la ciencia. No creo que la psicología es la más degradada en este sentido. Pero bueno, creo que entre todos vamos poco a poco sumando y facilitando los espacios de conocimiento y de divulgación, básicamente para que el conocimiento sea cada vez más detallado y esto tenga un impacto en la población, ¿no? Yo creo que el conocimiento en el vacío no sirve de nada si no podemos modificar la realidad y la psicología científica nos permite esto, ¿no? Nos permite actuar sobre la realidad, actuar sobre nuestro contexto social. A ver, cuando hablamos de la realidad, hablamos de nuestra realidad social y la forma en la que nuestra realidad social impacta en nuestra realidad psicológica. Y bueno, y también sobre las diversas formas digamos, de abordar los distintos problemas psicológicos que van a aparecer indistintamente de los problemas sociales, ¿no? El contexto social aumenta o disminuye la probabilidad de que estos problemas se den, pero creo que cuanto más asesorada esté la sociedad, cuanto más justa sea la sociedad y más conocimiento tengamos sobre de qué manera deberíamos y cuáles son las conductas y las normas y las reglas sociales que favorecen la salud psicológica, más vamos a poder influir y mejorar la vida de las personas, al mismo tiempo que también trabajar sobre cuestiones psicológicas, que muchas veces no están, digamos, en muchos casos no están condicionadas por, digamos, macros económicos, sino que personas que no tienen dificultades de ese tipo también padecen distintos tipos de problemas psicológicos. Entonces, yo creo que el conocimiento en este sentido es realmente muy importante para poder modificar todo esto y hacer un mundo mejor para todos y más justo sobre todo, ¿no? Genial, bien.
Un gusto en verdad haberte tenido, Juan, y quisiéramos de repente que nos comentes cómo podríamos contactarte, cómo podríamos contactar también a Carolina, que estuvo, ¿no?, con nosotros hace un momento. Bueno, les podemos dejar el mail de nuestro consultorio o secretaría. Creo que es consultorio psicológico. Amor, ¿el mail nuestro? Consultorio psicológico.tcc @gmail.com es el mail para inscribirse en nuestros cursos. Al menos nos quedamos con Carolina en privado. Y bueno, después estaremos, durante el año estaremos sumándonos al equipo de trabajo de ITECOC para algunos cursos, para la gente de Perú, de Intercontext. Estaremos participando en el semillero de analistas conductuales, en terapias contextuales y en el máster de la UDIMA. Muchas gracias entonces, en verdad. Ha sido muy, muy provechoso lo que hemos conversado el día de hoy. Agradecerle también a Carolina. Y bueno, entonces esperemos hasta otra próxima oportunidad que nos podamos reunir nuevamente. Bueno, Flavio, te dejo un abrazo, te agradezco mucho la invitación. Les dejamos con Carolina un fuerte apoyo a todo el pueblo por esta situación que están viviendo. Nuestro más fuerte apoyo a todos ustedes para que puedan realmente continuar luchando por sus derechos y por estos atropellos a los derechos humanos que están viviendo. Así que bueno, les damos nuestro absoluto e incondicional apoyo a todo el pueblo de Perú. Muchas gracias realmente, Juan. Muchas gracias. Bien, entonces estamos conversando luego. Voy a sacarte un ratito de la transmisión para poder seguir con el programa. Bueno, Flavio, te dejo un abrazo muy grande y bueno, espero que continúe adelante con todo esto que están logrando. Listo. Muchas gracias, Juan. Cuídate. Un abrazo. Saludos a todos. Bien. Realmente ha sido un honor haber estado en este evento, haber escuchado las palabras, en particular ahora de Juan, de Carolina, ¿no? Ha sido un buen cierre para este evento. Y justo mencionaron ahí, como vieron, tienen ellos un curso en terapiascontextuales.com y también hay una oferta en relación a ello, que ahí la pueden ver, ¿no? Si te matriculas en cualquiera de las formaciones, en estas formaciones en particular que pueden ver en pantalla, te enviamos de regalo el libro digital Aceptación Psicológica de Sansoles Valdivia Salas y Marisa Páez Larrina. El libro está valorado en 15 euros. Indudablemente sería importante que lo puedan aprovechar, ¿no? Hay nuestros cursos de los inicios de tu práctica como psicoterapeuta, el curso que llevan también Juan y Carolina, ¿no? El de infanto juvenil. Tenemos también los de telepsicología, de metáforas, rumia, ansiedad, ¿no? Y todos estos cursos de que quizás no tienen un poco de menor duración que los otros que mencionábamos previamente, pero que sí que aprenden mucho. Hay profesionales muy, muy buenos dictándolos, ¿no? Como Carolina, Juan, Laura, quien también ha estado participando del evento, y José, ¿no? Y justo hablando de José, ya hemos llegado a este punto. Él va a hacer un breve cierre también ahora en unos minutos. Y por mi parte, agradecerles también, como peruano, agradecerles la solidaridad que han tenido con nuestro pueblo a lo largo de estas entrevistas que hemos tenido. Ha sido un proceso muy duro que sigue aún. Y como lo comentó José hace unas horas, importante que puedan conocer un poco más acerca de la realidad que estamos viviendo, que seguramente en los diversos países que nos están viendo puedan pasar situaciones similares, ¿no? Mucha fuerza, a seguir luchando por una psicología científica, a seguir luchando por nuestros derechos. Cuídense, por mi parte eso es todo. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Me despido.